Buenas, buenas tardes, buen día. Bueno, en lo que es hoy, la clase de hoy, vamos a hacer la parte práctica de lo que son los sistemas de detención. Ustedes ya vieron la parte teórica con el ingeniero grupo y creo que mañana vamos a hacer una clase de consulta de parte teórica y bueno, si llegan a ver la parte práctica, lo vemos también, yo también voy a estar ahí. El sistema de detención, en primer lugar, vamos a diferenciar lo que es la detención y lo que es la retención. La detención es mantener el escurrimiento eh, que viene en la crecida por un periodo corto de tiempo antes de restituirlo a su curso original. En esta detención lo que se hace es que se disminuyen los caudales pico. En cambio, la retención es mantener el agua en un sitio de almacenamiento en un periodo considerable, con algunos propósitos estéticos, de consumo, de agricultura y otros usos, digamos, y en los que hay, lo que se produce infiltración, evaporación, y también puede haber una evacuación de caudal con un caudal pico menor al ingresado, pero en la retención el tiempo de almacenamiento es un periodo mucho mayor, digamos, ¿cierto? En lo que es las estructuras de detención, las lagunas de detención, el volumen ingresado y el volumen de salida de agua es prácticamente el mismo. En cambio, en las lagunas de retención o los embalses y demás, los volúmenes de salida son considerablemente menores a los volúmenes ingresados. ¿Se entiende eso? El objetivo del sistema de detención es, como dijimos anteriormente, es, teniendo en cuenta que tenemos un hidrograma de entrada que va a entrar a nuestro sistema de detención con un caudal pico determinado, es reducir ese caudal pico, digamos. Es decir, si acá estamos viendo lo que es tiempo caudal, el hidrograma de entrada referido a una cuenca, a una determinada recurrencia de la precipitación, vamos a tener un caudal pico determinado. Sin embargo, por diversos motivos, puede ser por el cambio de uso del suelo, problemas de aguas abajo, límite de inundación, etcétera, tenemos un caudal pico máximo permitido para aguas abajo de nuestro sistema de detención. Entonces, nuestro objetivo es amortiguar, digamos, el caudal pico que tenemos al ingreso y a la salida de nuestra laguna de detención es que salgamos con un caudal máximo igual al necesario aguas abajo. Si vemos, vamos a tener un hidrograma de salida, obviamente más atenuado que el hidrograma de entrada. Si nosotros sacaremos el volumen abajo el área abajo del hidrograma, de la curva de hidrograma, es decir, tenemos el volumen del agua que ingresa, el volumen del agua que sale. Estos volúmenes, como dijimos anteriormente, son iguales, porque solamente se detiene, no hay retención, no se tiene en cuenta ni la infiltración ni la evaporación. Y la diferencia entre el caudal ingresado y el caudal salida, digamos, la diferencia de volumen, esta diferencia es lo que deberíamos almacenar temporalmente en nuestra laguna. Los sistemas de detención pueden ser de propósito simple o multipropósito, en el sentido de pueden ser solamente para amortiguar una crecida, pero también puede ser para tener una obra de toma, para determinada agua de riego, agua de potable, etc. Online o offline quiere decir dentro del cauce o fuera del cauce, regionales o específicos. Van a ver en las ciudades y en los loteos que se pueden hacer lagunas de retardo para toda una ciudad o para determinado barrio, de la misma forma para cuencas rurales, se pueden hacer lagunas de retardo por regiones o por subcuencas, etc. Temporarias o permanentes, lo que dijimos anteriormente, para reducir el escurrimiento o retrasarlo. En realidad siempre el caudal pico se reduce, pero bueno, lo que dijimos anteriormente sobre el volumen, pueden tener una salida o salidas múltiples, por lo general pueden tener un descargador de fondo y un caudal, un vertedero de emergencia para caudales extraordinarios, digamos, para que no se rompa la laguna de retardo. ¿eh? Puede ser un estanque húmedo o estanque seco, quiere decir que la laguna quede con agua o no, luego de la crecida, integradas al entorno, separadas de él, bueno, eso se llama arquitectónico, naturales o artificiales, etc. Es decir, tienen varias características de esta laguna, las podemos adaptar de distintas formas. Naturales o artificiales quiere decir que, por ejemplo, en la zona rural de llanuras se pueden usar lagunas naturales como retardo, solamente ajustar lo que es la línea de la hora de salida, pero a lo mejor en un lote o en una ciudad hay que hacer una laguna de retardo artificial, excavando o haciendo una obra de cierre, etc. Estos hay algunos tipos de lagunas de retardo, por ejemplo, estos son más orientados a lo que son ciudades, ¿no es cierto?
son todas artificiales. Como dijimos, los usos típicos son para prevenir y reducir picos de escurrimiento, que por lo general, ¿qué pasa? Por lo general existe un cambio en el uso del suelo, tanto para cuencas rurales como para cuencas urbanas, que hace que este cambio de uso del suelo nos provoque un caudal pico mayor a los caudales picos originales. Y esto puede generar inundaciones, aguas abajo, erosiones. Eso pasa, por ejemplo, en la parte que es de Córdoba, la parte de Almafuerte, Corralitos, Jesús María, que puede generar las cuencas que hay ahora rurales que están eh, deforestadas, por decirlo así, del uso agronómico y ganadería. Al haber muchas pendientes en esa zona, el suelo no está preparado para eso y se producen grandes cargas, digamos, produciendo erosión. Entonces están haciendo lo que se llama consorcios de conservación de suelo, que es donde se hacen curvas de nivel para evitar la erosión y a la vez muchas lagunas de retardo. Bueno, como dijimos, mitigar problemas de drenaje aguas abajo. En algunos casos, ya las lagunas de retención, no de detención, recargan las napas subterráneas o disminuir o eliminar la necesidad de realizar mejoras en los sistemas de drenaje aguas abajo. ¿Qué quiere decir con esto? Si no estamos en una ciudad, bueno, en parte rural también, pero para que la entiendan mejor, en una ciudad, si nosotros no vivimos en su cuenca y colocamos a una laguna de retardo, nuestras conducciones cada vez van a ser más grandes, digamos. Y esto es inviable en el parte del punto de vista económico y desde el punto de vista físico también, porque ya hay conducciones que ya no van a entrar más en las calles o bajo veredas y demás. Entonces, cada subcuenca o cada región en la ciudad, que cada ciudad hace su plan de director pluvial, digamos, se generan estas lagunas de retardo para poder disminuir lo que son las secciones de cañaría. Lo mismo pasa en la parte rural, digamos. Si queremos sistematizar una cuenca que tiene anegamientos o las cuencas con mayor pendiente que tienen problemas de erosión, las lagunas de retardo nos sirven para disminuir un poco las secciones de los canales aguas abajo. Bueno, estas son algunas lagunas de retardo, esto ya es más en Córdoba, esto es en Córdoba, esto es un microembalse. Estas son las lagunas de retardo, por ejemplo, que hacen acá en Jesús María y demás. Con estos son los vertederos, donde tenemos la obra de cierre, ¿no es cierto? Donde tenemos el descargador de fondo, que es una alcantarilla, y el vertedero de emergencia. Es decir, el agua va a venir por acá, esta parte, para caudales chicos va a pasar por la alcantarilla, y cuando ya hay caudales más grandes, por recurrencia más grande, va a pasar, aparte de ir por la alcantarilla, por el vertedero. Va a funcionar como fuera el overtopping, es decir, un vertedero de cresta gruesa. Y esta sería la obra de descarga para evitar la erosión. Esto es en la parte, en la laguna de retardo, en la parte urbana, donde también tenemos bueno, esto hay que ver bien si es el ingreso, y acá tenemos este es el ingreso, estas son las salidas, ¿eh? Acá tenemos un microembalse, que bueno, acá no se ve, pero seguramente tiene un descargador de fondo y un vertedero de emergencia. Y bueno, acá tenemos también una laguna de retardo en la parte urbana, que lo van acomodando según el espacio, ¿no? Esto es casi como una cuneta al lado de las calles, ¿no es cierto? Parquizándola y demás. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que vamos a tener un caudal de ingreso, vamos a tener una laguna de retardo que puede ser natural o artificial, pero vamos a predimensionar, como en las alcantarillas, vamos a predimensionar una laguna de retardo, entonces vamos a tener unas características típicas de la laguna de retardo y vamos a predimensionar nuestras estructuras de salida. Y con esos tres datos, esos van a ser los tres datos básicos, vamos a tener que verificar cuál es el caudal de salida de nuestra cuenca, de nuestra laguna de detención, y que este caudal de salida, el caudal de salida máximo, sea menor o igual al caudal máximo que necesitamos aguas abajo. Esto lo vamos a hacer con el método de Puls. Básicamente el práctico se basa en el método de Puls y en definir de distintas formas las lagunas de retardo y los vertederos de salida. Pero el práctico es bastante sencillo si ustedes entienden lo que es el método de Puls. El método de Puls se basa en la ecuación de continuidad, donde la diferencia de almacenamiento con respecto al tiempo es igual al caudal ingresado menos el caudal de salida. Para eso se tiene en cuenta lo siguiente, una relación entre el caudal de salida y el almacenamiento, es decir, perdón, que la relación entre el caudal de salida y el almacenamiento es bastante importante
se corta justo. Esta relación del caudal de salida y el almacenamiento es bastante importante. Y esta relación entre estas dos variables, caudal de salida y almacenamiento, se puede tomar como relación invariable entre los dos o relación variable. Relación invariable quiere decir que para cada altura de almacenamiento va a ir un caudal de salida. Y relación variable va a pasar lo siguiente. Para cada altura de almacenamiento va a haber dos tipos de salida. Uno cuando empieza el caudal pico del hidrograma y otro cuando está en la rama descendente. No sé si se entiende. Es decir, si viene un hidrograma, caudal de salida, primero va a venir por acá. Este es el almacenamiento, volumen de almacenamiento del embalse. Y este es el caudal de salida. Va a ser, la realidad es esta, digamos. Cuando el hidrograma va creciendo, va saliendo menor caudal. Y luego, cuando el hidrograma va decreciendo en la rama de salida, al mismo almacenamiento sale mayor caudal. Pero para el método de Puls vamos a considerar que la relación es invariable. Es decir, para el mismo almacenamiento o misma altura de agua dentro del embalse, vamos a tener un solo caudal de salida. Y esa relación invariable, ¿cuándo se da? Se da en embalses anchos y profundos. Puede que nuestro embalse no sea ni ancho ni profundo, pero lo vamos a simular como si fuera ancho y profundo. La superficie del espejo se va a tomar como horizontal, es decir, el espejo de inundación, y las velocidades dentro de ese espejo muy bajas. ¿Se entiende? Entonces, teniendo en cuenta esta relación o esta simplificación que se toma, presten atención porque después el ingeniero Bupo en la parte teórica pregunta cuáles son los datos para el ingreso para hacer el método de Puls y cuál es la simplificación que se adopta esta, que hay una relación invariable entre el caudal de salida y la altura del embalse o el almacenamiento del embalse. ¿Por qué? Porque se supone un embalse ancho y profundo y que la superficie del espejo es horizontal. Bueno, entonces ahora lo que vamos a desarrollar lo que es la formulita de continuidad del método de Puls. Bueno, esto es lo mismo que venimos diciendo anteriormente, que el efecto de almacenamiento hace que se genere una redistribución del hidrograma en salida, modificando la posición del centroide del hidrograma de entrada hasta el de salida. Ese sería el tiempo de movimiento de la creciente, tiempo de redistribución, perdón. Si nosotros tomamos una relación invariable entre caudal de salida y almacenamiento, nuestro pico máximo de caudal de salida va a interceder en la rama descendiente del hidrograma de crecida. Vamos a tener este caso. Y luego ya sí, eso era la parte teórica. Esto también es teórico, pero bueno, para que entiendan la parte práctica, lo que vamos a desarrollar sería la formulita de método de Puls, de lo que vimos anteriormente. Es decir, esta formulita. Haciendo la integral es decir, dividiendo todo en intervalos de diferencial de t y haciendo la integral de lo mismo. Entonces teníamos el almacenamiento en un tiempo j más j más 1 es igual al caudal ingresado por el diferencial de tiempo en el tiempo j más 1 menos el caudal de salida por el diferencial de tiempo en j más 1. ¿Se entiende eso? Venía a ser lo que está acá. En un diferencial de tiempo delta t tenemos que el caudal ingresado en el tiempo 1, j más 1, menos el caudal ingresado en el tiempo j, por el diferencial t, menos el caudal de salida j más 1, menos el caudal de salida j, por delta t, es igual al almacenamiento. ¿Se entiende? Es decir, estamos sacando la superficie esta, de este pedacito, menos la superficie esta acá. ¿Se entiende? Pasándolo sacando las integrales, tenemos esta formulita para calcular de forma explícita. Tenemos que el almacenamiento en el tiempo j más 1 menos el almacenamiento en el tiempo j es igual al caudal de ingreso en el tiempo j más el caudal de ingreso j menos 1 dividido 2 por el diferencial de tiempo menos el caudal j al caudal j más 1 dividido 2 por el diferencial de tiempo. Es decir, es lo que estábamos explicando acá. Me falta decir diferencial de tiempo. ¿Se entiende eso? Luego, esto va a ser para reordenar. Si multiplicamos todo por 2 veces el diferencial de tiempo y reordenamos, vamos a tener todo el j más 1
de un solo lado que van a ser las incógnitas. Es decir, todo lo que es j más 1, es decir, el tiempo que sigue. Eso siempre, si ustedes hicieron un cálculo avanzado, va a ser una formulita de cálculo explícito, es decir, con los valores que tenemos, con las condiciones iniciales y con las condiciones de borde, es decir, con la información que tenemos al principio, vamos a calcular el almacenamiento y el cabo de salida en el tiempo siguiente. Luego esos valores los vamos a utilizar de vuelta en esta formulita. ¿Se entiende? Ya vamos a ver un ejemplo y es bastante sencillo. Al generar esta formulita de esta forma, ordenar de esta forma, vamos a calcular todo esto. Tenemos como dato IJ más IJ más 1 es dato porque es el caudal de ingreso que tenemos para todos los tiempos. 2SJ, perdón, SJ, es decir, el almacenamiento, el tiempo inicial, tenemos dato porque el almacenamiento, el tiempo inicial vamos a asumir como 0 y el caudal de salida para el tiempo inicial es dato. Pero sin embargo vamos a construir una curva auxiliar que nos va a ayudar a calcular cada uno de los elementos. ¿Se entiende? En primer lugar vamos a calcular la relación altura-almacenamiento, que este se determina topográficamente, es decir, la altura de almacenamiento de nuestra laguna de detención o de retardo. Con esta relación altura-almacenamiento, ya vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula. Vamos a generar este gráfico, altura, almacenamiento. Espera, este es altura, caudal. Perdón, acá está, altura, almacenamiento. Es decir, por un lado tenemos la altura del agua y por otro lado el almacenamiento. La altura de agua dentro de nuestra laguna de retardo y almacenamiento. Y por otro lado vamos a calcular la relación HQ de salida según la estructura de descarga que pongamos nosotros. Es decir, si ponemos, ya vamos a ver qué distintas estructuras podemos utilizar alcantarillas, orificios, vertederos. Según ello vamos a generar nuestra curva HQ de salida, es decir, H, caudal de salida. ¿Cómo es esto? Vamos a ir dándole, según la cota de nuestra descargador de fondo, tienen que ser las H iguales, en este caso. Por ejemplo, voy a hacer un dibujito acá. Tenemos vista en planta, nuestra laguna de retardo, y acá tenemos la obra de cierre, ¿no es cierto? Donde tenemos acá una alcantarilla. Visto en perfil tenemos nuestra laguna de retardo, nuestra obra de cierre, estamos exagerando, ¿no? Y nuestra alcantarilla que puede estar en el fondo de la laguna o un poquito más arriba, o el vertedero nuestro puede estar más arriba. Entonces vamos a poner que está un poquito más arriba. Entonces, para la curva HQ de H de almacenamiento de nuestra laguna de retardo, el 0 va a estar aquí. Y para nuestra curva HQ del cabo de salida de nuestra alcantarilla, el 0 también va a estar acá. ¿Se entiende? No tenemos que pensar con el 0 en el fondo de la alcantarilla, sino desde acá. Obviamente de 0 hasta, por ejemplo, que esté a 1 metro esto, nuestro cabo de salida va a ser 0, y a partir de 1 metro vamos a tener el cabo de salida correspondiente a nuestra estructura de salida. Por ejemplo, nuestra curva de funcionamiento de la alcantarilla. ¿Se entiende? Y con estas dos curvas vamos a relacionar las dos H y vamos a obtener lo que es el caudal en función de 2 veces el almacenamiento sobre T más caudal. Comparando las dos H vamos a obtener lo siguiente. Esta curva. Y esta curva después nos va a servir para realizar el cálculo en este formulita. Ya vamos a ver cuando lo hagamos en el práctico cómo le va a servir y cómo construir esa curva. Entonces ahora vamos a hacer directamente un ejemplo, porque esto es bastante práctico. Un ejemplo es un embalse que para la detención de la crecida tiene una superficie horizontal de 1 hectárea. Tiene lados verticales y un tubo reforzado de 1,60 m de diámetro como estructura de salida. La relación HQ salida se encuentra en la tabla, como ya va a estar en la tabla. El diagrama de entrada se encuentra adjunto también. Y suponer el embalse inicialmente vacío. Entonces nuestro hidrograma de entrada es el siguiente. Vamos a abrir un Excel para
Bueno, se cortó justo. Decía que vamos a ingresar un Excel para ir ingresando los valores, el diagrama de entrada. Tenemos, el diagrama de entrada, tenemos tiempo, distribución minutos, caudal, metro cúbico, segundo, y tenemos los siguientes valores de nuestro diagrama de entrada. Dijimos que para hacer el método de Pulse necesitábamos tres datos, lo que es el diagrama de entrada, la curva HQ de salida y la curva H almacenamiento. Esos son los tres datos que necesitamos. Tenemos acá lo que es el diagrama de entrada, tenemos la curva HQ de salida, esta la construimos a través de HI8, por ejemplo, o a través de la formulación de orificios. Después vamos a ver las distintas formulaciones. Pero tenemos nuestra curva HQ de salida, que la vamos a poner aparte. La vamos a poner acá en la hoja 2. Acá vamos a poner pulse. La curva HQ de salida, vamos a copiar todo directamente. Vamos a cambiar, si no queda muy grande. Tenemos nuestra curva HQ de salida. Por último dijimos nuestro embalse, la curva HS, H volumen de almacenamiento. Tenemos que nuestro embalse, vamos a ponerlo acá, es de 1 hectárea, es decir, 10.000 metros cuadrados, con lados verticales, ¿no es cierto? Entonces, según la altura, fíjense, la curva H volumen, los valores de altura son iguales a los valores de altura que tenemos en la curva HQ, para luego poder generar la curva auxiliar. ¿Se entiende? Tenemos la curva H volumen igual a esto. Tenemos un volumen de más, bueno, 0, 0. ¿Cómo calculamos la curva H volumen? Acuérdense ustedes de cuánto era la superficie horizontal del embalse y tenemos lados verticales, es decir, es un cubo. Entonces tenemos, si la altura es 0,05 metros, el volumen sería 10.000 metros cuadrados, que es la superficie, por 0,05. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Bueno, vamos a seguir así, no se confunde. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar nuestra curva auxiliar. La curva de 2S sobre la diferencia del tiempo más caudal versus el caudal de salida. ¿Se entiende? 2S es el almacenamiento. Entonces, ¿cómo se unen estas dos curvas? Teniendo en cuenta que los unimos con la misma altura. Tienen que tener las mismas alturas. ¿No es cierto? Entonces tenemos 2S, 2S que viene a ser el almacenamiento más caudal, y el caudal de salida ya lo tenemos acá, ¿no es cierto? Perdón. 2S sobre diferencial de t. Bueno, vamos a poner t, pero no es a t. Vamos a buscar acá. Símbolo de tiempo. ¿Qué diferencial de tiempo vamos a utilizar? Vamos a utilizar el diferencial de tiempo que tenemos en el diagrama de ingreso. Si no, tenemos que cambiar el diagrama de ingreso. En este caso son 10 minutos. Entonces nuestra curva va a ser igual a 2 por el almacenamiento dividido diferencial de tiempo, que va a ser 10 minutos dividido 60, más el caudal de salida. En este caso para 0 es 0, ¿no? Vamos a poner 0 acá si no se confunde. Y así para toda la curva. Entonces vamos a generar nuestra curva de caudal ¿Estoy grabando? Perdón, había cortado un ratito. Acá,
Fíjense ustedes cómo se pueden equivocar fácilmente. Tenemos 10 minutos, los caudales del metro cúbico segundo, el volumen en el metro cúbico y nuestro diferencial de t está en minutos. Entonces hay que pasar los segundos, 10 por 60 acá, ¿no? Tenía el cerradorcito, no me cerraba. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces podemos graficar nuestra curva Q con respecto al 2S diferencial de t más Q. Versión. Tenemos nuestra curvita. Le vamos a poner acá caudal de salida. Y acá 2S sobre diferencial de t más caudal. ¿Se entiende? Ya tenemos nuestra curva auxiliar. Auxiliar. ¿Se entiende? No guarde. Bueno, vamos a hacer. Esta curva que estamos viendo acá la podemos hacer caudal de esta forma, caudal en eje X y dos almacenamientos sobre el diferencial de tiempo más caudal en eje Y o al revés. Es más útil al revés. Vamos a hacer de las dos formas, si ya nos quedan las dos. Vamos a hacer esto y esto. Bueno, vamos a cambiar acá. Seleccionar datos, quitar, agregar valores de X. Este, valor de caudal. ¿Cierto? Esta va a ser el revés. Este va a ser igual a esto que está acá. Y esto va a ser igual. Más fácil pizarrón. Bueno. Estamos renegando. Por querer hacerlo rápido. Porque están los partidos de Libertadores. Te aburrí. Che, bueno, acá sería la curva. Esta en realidad sería el revés. Está bien, QS que es, este sería 2S. ¿Se entiende? Está ahí, bueno, tenemos nuestra curva auxiliar que lo podemos tener de las dos formas, es más útil de esta forma. Podemos dejarla así o hacer una línea de tendencia que nos va a salir al futuro, pero hay que tener cuidado con la línea de tendencia. Acá lo vamos a hacer línea de tendencia. Vamos a usar polinámica, lo que tenga menor R cuadrado, pero hay que tener cuidado. Vamos a agrandarle esto para que vean ustedes. El R cuadrado, si es el ajuste de la línea de tendencia, es buena, digamos, ¿cierto? 0,9993 es buenísimo. Pero sin embargo, hay veces que nosotros, y ustedes, mejor, porque este ejercicio lo hicimos varias veces, pero ustedes cuando se ponen a hacer el ejercicio, en los valores de caudal de salida o altura utilizan valores muy altos que luego la onda de retardo de ustedes no utilizan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La curva de ajuste ajusta bien para todos los valores, pero sin embargo ustedes van a mejor utilizar hasta los valores desde acá de abajo, digamos, ¿no es cierto? Y en esos lugares la curva de ajuste no ajusta bien y después les genera inconveniente. Entonces, cuando es así, cuando tienen una serie de valores HQ más grande, tienen que, si van a usar la línea de tendencia, dividirla en 2 o 3 tramos, digamos. Es decir, grafiquen en 2 o 3 tramos y van sacando la línea de tendencia. Si no, le van a generar problemas que luego en el método de Pulse le va a generar problemas. Y si no, interpolan manualmente o gráficamente, sin la línea de tendencia. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ir por acá. Entonces, el primer paso es ir sustituyendo en esta ecuación, ¿no es cierto? Tenemos
El, el I1, el ingreso 1, es 0 metros cúbicos por segundo, es decir, el caudal inicial de ingreso. El I más 1 es el tiempo que sigue, 1,71. Y J más 1, perdón. El almacenamiento al inicio es 0 y el caudal al inicio es 0. ¿No es cierto? Entonces, reemplazando en esta fórmula, podemos obtener esta fórmula, este término. ¿Qué es lo que es este término? Si ustedes se dan cuenta. Este término es nuestro eje X de la curva auxiliar. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Este término que estamos calculando acá ya es J más 1. Entonces, si tenemos nuestra curva auxiliar, J más 1, podemos obtener el caudal de salida J más 1. ¿Se entiende? Y ya ahí ya vamos a tener una incógnita menos acá. Vamos a hacerlo en Excel. Tenemos el método de Pulse, pero le vamos a cambiar el colorcito de esto. Tenemos I, J. Y J más 1. ¿Cierto? Tenemos SJ. Caudal de salida J más 1. Perdón, caudal de salida J. Para el tiempo 0, es decir, vamos a poner acá. Estamos en el tiempo 0, ¿no es cierto? Para ese tiempo 0, esto es J y esto es J más 1. ¿Cierto? Para la primera iteración. Lo vamos a poner por cada iteración cómo es. Esta es la primera iteración. Para que no se confunda. Entonces, lo que tenemos lugar para hacerlo. Este es J y este es J más 1. Entonces, IJ, tenemos ese dato, siempre lo sabemos, el caudal ingresado es 0. IJ más 1 es el que sigue, 1,71. SJ, es decir, el almacenamiento, pónganle las unidades, esto es metro cúbico, y esto es metro cúbico por segundo. Esto es metro cúbico por segundo. Uy. Metro cúbico por segundo. El almacenamiento en el tiempo 0, J0, es 0 porque se asume que el embalse está vacío, ¿no es cierto? Entonces este es 0. El caudal de salida para el tiempo 0 es 0, es decir, el tiempo inicial no está saliendo nada de nuestro embalse, es 0. Entonces ya con estos cuatro términos podemos calcular este término de la ecuación del método de pulso, que es igual a 2S, es decir, 2 almacenamiento, dividido el diferencial de tiempo, más caudal de salida J más 1. Y el S también es J más 1, ¿no? Vamos a poner. ¿Se entiende? Entonces sería. No tenemos estos valores, pero lo que tenemos es esto acá. Es decir, este término, esta ecuación, lo calculamos usando la formulita de método pulso. Entonces, esto es igual a IJ, que es esto, más IJ más 1, más, entre paréntesis, 2 veces el almacenamiento del tiempo J dividido el diferencial de tiempo, que era 10 minutos, siempre va a ser 10 minutos, tenemos un intervalo en este, por 60, para pasar los segundos, menos el caudal de salida en el tiempo J. ¿Se entiende? No puse mal ningún signo. Y obtenemos 1,71. Obtenemos lo mismo que tenemos acá. Si no estamos, está a las manos. ¿Se entiende? Entonces ahora en el paso 2. Vamos a poner acá. En el paso 2. Perdón. Ahí no. El paso 2 va a ser. Vamos a hacer acá una columnita. Total. El Excel no se va a enojar porque hagamos esto. El paso 2. J va a ser este. J más 1 va a ser esto. ¿Cierto? ¿Van entendiendo?
Entonces, IJ, ¿qué va a ser? Esta columnita, 1,71. IJ más 1 va a ser esto que está acá. Perdón. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el almacenamiento en el tiempo J? Porque eso es una incógnita. Lo podríamos sacar de acá, ¿no es cierto? ¿No se dan cuenta o no? A través de nuestra curva auxiliar. Vamos a verlo acá. Detallado y después pasamos al Excel. Con nuestro término que calculamos de 1,71 podemos ir a la curva de auxiliar que creamos y determinar el QJ más 1. ¿Cierto? Entonces acá, por ejemplo, uy, se tiró todo. Acá podemos generar QJ más 1, que esto también va a ser metro cúbico por segundo. ¿Y cómo lo vamos a obtener? A través de nuestra curva HQ de salida. Si nosotros generaríamos la ecuación en el gráfico, tenemos esta ecuación en el gráfico, que donde el X es el valor que tenemos calculado acá, ¿cierto? Pero como les dije, tengan cuidado con eso. Lo vamos a hacer de forma manual, así no se equivoca. No nos equivocamos en nuestro ejercicio. Tenemos para el valor de 1,71 de 2SJ sobre el diferencial del tiempo más el caudal de salida, es decir, de este valor. Nuestro valor de salida sería la interpolación entre 0,0 entre 0 y 0,1, ¿no es cierto? O si lo reemplazamos acá, nos va a dar 0,016 por al cuadrado, perdón, menos 0,01 1 por esto, menos 0,045. Obtenemos ahí. Mira, este es el error que pasa siempre. Nuestro caudal de salida no puede ser negativo, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Eso es un error por la interpolación. Entonces, si ustedes ven, prácticamente nuestro valor es 0, digamos. Era 1,71, 1,67 es 0 o 0,01, digamos. Así, vamos a hacer la interpolación manual acá. Vamos a poner pausa si la hago directamente. Bueno, si no utilizamos la curva de tendencia, que no es recomendable. Es decir, si ustedes lo van dividiendo en distintas partes, está perfecto. Pero si lo hacen directo, pueden tener estos errores. Es decir, físicamente es imposible que sea negativo el cabo de salida. Entonces, empieza a generar error en toda la forma de cálculo y después le da cualquier cosa. Más vale usen la interpolación. Por ejemplo, la interpolación sería, tenemos que entre 9,10 y 1,67, 7,43, es decir, 9,1 menos 1,67, hay una variación de caudal de salida de 0,1. Entre 1,71 que teníamos acá, menos 1,67, hay que 0,04, haciendo regla simple, tenemos como 0,005, 38,6, lo que sale, ¿no es cierto? Sumado a nuestro caudal de salida principal, inicial, que es 0, nos da que el caudal de salida es 0,0058296. Es decir, es una interpolación. ¿No? Acá está la formulita si quieren verla ustedes, que lo está grabándose. ¿Se entiende? Bueno, entonces nuestro caudal de salida en el J más 1 va a ser el caudal de salida J en el número de iteración número 2. ¿Se entiende? ¿Se entiende dónde sale eso? Y ahora podemos obtener, si quisiéramos, el almacenamiento J a través de la formulita.
Vamos a ir acá a la formulita. Perdón, habíamos quedado acá. Habíamos calculado nuestro valor de salida, el QJ más 1, 0,01 metro cúbico. Tenemos que nuestra formulita de la curva auxiliar era igual a 1,71 y tenemos el valor de caudal de salida. Entonces podemos despejar de esa formulita el almacenamiento. ¿Se entiende? Es decir, de esta formulita despejamos el almacenamiento. Entonces acá el almacenamiento va a ser igual. Viene a ser de esta formulita 1,71 menos el caudal de salida. Uy, por el diferencial de tiempo, que serían 10 minutos por 60, dividido 2. ¿Se entiende? Y así obtienen el almacenamiento. Luego volvemos a calcular de vuelta, ¿cierto? Esto lo hacemos según nuestra formulita del método de Pulse. Vamos a calcular de vuelta este término. Ya tenemos estos cuatro términos. Hacemos la suma de estos del caudal de ingreso en tiempo J más J más 1, más el almacenado dividido el diferencial de tiempo, menos el caudal de salida en tiempo J, y obtenemos de vuelta nuestro valor. 6,84444. ¿Se entiende? Y ahora de vuelta, a través de la curva auxiliar, es decir, nuestra curva auxiliar calculada aquí, obtenemos el valor de QJ más 1. Volvemos a interpolar. En este caso, la interpolación más tardada por 6,84. No se puede ver la formulita acá. No. Vamos a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a poner de forma auxiliar acá. Así tenemos todo en el mismo lugar. Ahí está. Tenemos 6,849. Está todavía en este intervalo, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es corregir la formulita y vamos a tener nuestro caudal de salida en el tiempo J más 1, que ese caudal de salida del tiempo J más 1 es el caudal de salida del tiempo J para nuestra iteración 3. Vamos a hacer una vez más esto y luego ya lo hacemos de forma automática. Esta iteración 3, el J más 1 de la iteración 2 va a ser el J de la iteración 3. Entonces esto va a ser igual a esto. ¿Se entiende? El IJ va a ser igual a este. El IJ más 1 va a ser igual a este. El SJ lo vamos a calcular con esto. Es decir, la misma cálculo que hicimos anteriormente. ¿Se entiende? Y luego vamos a calcular de vuelta este término. ¿Se entiende? Y ahora de vuelta calcular con J más 1. Vamos de vuelta. 15,70, vamos a ver la formulita. 15,27, ¿en qué término está? Está por acá. Vamos de vuelta, porque me confundí en uno. 11,53 corresponde a 16,07. 9,10 acá, acá. Y esto va aquí. Obtenemos de vuelta el cabo de salida. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Lo vamos a extender en automatizado. Esto va a depender del cálculo. Y lo único que tenemos que tener cuidado es en el cálculo de QJ más 1. Bueno, ahí hemos dejado en esta parte, así ustedes siguen haciendo el cálculo, que lo tenemos hecho ya acá. Acá está todo el cálculo realizado. Y así obtenemos nuestro caudal de salida, este hidrograma de salida. Fíjense que según la relación invariable entre el caudal de salida y el almacenamiento, nos va a quedar que el caudal pico de hidrograma de salida va a interceder a la rama descendiente del diagrama de ingreso. ¿Se entiende? Este volumen es el volumen a almacenar necesario en nuestra laguna de retardo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros debemos comparar si nuestro caudal pico de salida está de acuerdo con lo requerido aguas abajo o no. O hay que volver a dimensionar nuestra laguna o volver a dimensionar nuestra alcantarilla de salida, ¿cierto? A la vez,
ustedes con este caudal de salida máximo, por ejemplo 6,5 metros cúbicos segundo, pueden ir a la curva HQ, fíjense que acá nos quedamos cortos, seguramente la curva HQ va más arriba, y obtener así la altura máxima de almacenamiento en la laguna. Es decir, a ver hasta qué cota llegó la altura de la laguna. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver cómo generar las distintas curvas, digamos. Básicamente ese es el ejercicio, pero lo que vamos a ir cambiando son lo que son las relaciones cota almacenamiento y cota descarga. Es decir, eso es lo que va cambiando. Es decir, el hidrograma de ingreso va siempre un dato. Y lo que vamos a tener que estar jugando siempre con las curvas HQ y la curva H almacenamiento. La curva cota de almacenamiento básicamente van a ser según las curvas de nivel de nuestra laguna de retardo, si es natural, o según si es excavada, según la excavación que tengamos, ¿no es cierto? Vamos a calcular nuestra superficie y altura de inundación. Y luego lo que son las curvas HQ de salida, depende de la estructura que utilicemos nosotros. Si vamos a utilizar orificios, vamos a utilizar las fórmulas de orificios para calcular los caudales de salida, teniendo en cuenta estos coeficientes de descarga, sean como si fuera la pared. Si ya la descarga es un poquito más grande, porque la estructura de salida tiene una longitud considerable, yo recomiendo no utilizar orificios, sino utilizar alcantarilla, ya que ahora con el cálculo de HI8 que ustedes saben usar, pueden determinar la curva de funcionamiento de la alcantarilla y así obtener la curva HQ de salida. Y lo que son los vertederos, hay que ver si son vertederos de cresta ancha o cresta delgada. Los que habíamos visto en una foto anteriormente eran de cresta ancha. Estos son de cresta delgada, donde estas son las formulaciones a utilizar. C es el coeficiente de descarga, L siempre es el ancho donde pasa el agua, H es la altura del agua sobre el vertedero elevado a 3,5. Depende de cómo sea, si está contraído o no contraído, va a tener distintas diferenciaciones, ¿no es cierto? Pero básicamente esas son las formulaciones. Y luego los vertederos de cresta ancha, que venían a ser lo mismo que estaban usando ustedes para calcular el overtopping. Por lo general se utiliza digamos. Este tipo de vertedero, por lo general no se utiliza el vertedero de cresta ancha, más que todo en las que son lagunas de retardos rurales y en las ciudades, porque se hace un bordo de determinado ancho o un camino que tiene un lugar, un badén o algo así, para que pase el agua por encima. El vertedero de cresta ancha, este vendría a ser el CD que tenía antes en el overtopping, el L, H3,5, y este CD va a depender de lo que es la altura del agua por encima del vertedero y el ancho del vertedero. Es lo que vieron anteriormente. ¿eh? Acá tienen algunas formulaciones para calcular también. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio para calcular estas curvas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un cuenco natural llega un arroyo que en crecidas tiene un caudal pico para un tiempo de retorno de 10 años de 75 metros por segundo. El tiempo pico es de 2 horas, la crecida dura 5 horas. Vamos a utilizar un hidrograma triangular para calcular el hidrograma, es decir, usted cuando utilice el método PULS necesita el hidrograma de ingreso, no pueden hacerlo solamente con el caudal pico de ingreso, sino que necesitan un hidrograma. Si yo le daría solamente el caudal pico de 75 metros segundo, ustedes no podrían hacer el método de PULS. ¿Se entiende? ¿Qué pasa en este lugar? En el pico de crecida ha aumentado en los últimos años, obviamente debido a la impermeabilización del suelo aguas arriba, por loteos, deforestación, etc. Por lo que se quiere construir en un sector un retardo de forma tal que para el mismo tiempo de retorno, así por los 10 años, el caudal de pico de crecida se reduzca a 35 metros cúbicos por segundo, es decir, casi la mitad, un poquito más. La cota máxima que puede llegar la inundación es de 1150 metros, es decir, 5 metros por encima del fondo del arroyo. El fondo del arroyo está a 1145. Debido a que a los 1151 metros se encuentra habitado, le vamos a dar un metro de revancha. No sé si se entiende eso. A su vez, se necesita que pase libremente un caudal de 10 metros cúbicos para caudales de estiaje. Determina la alcantarilla que actuará como descargador de fondo y que permite el pasaje del caudal de estiaje. El arroyo tiene un ancho de 6 metros aproximado, talud 2,1, una pendiente de
3 por 1000 y un n de Manning de 0,030. Determina el ancho de vertedero de cresta ancha, el cual deberá estar a 3 metros del fondo del arroyo, de tal forma que la cota de inundación esté más próxima a 1150 metros. ¿Se entiende? Es decir, vamos a tener un descargador de fondo a los 1150 y un vertedero de cresta ancha que va a estar a 3 metros del fondo del arroyo. Es decir, perdón, la alcantarilla va a estar a 1145, 5 metros por abajo de la cota de inundación. Y el vertedero va a estar en una cota de 1148. ¿Se entiende? Entonces, en primer lugar, generamos lo que es el hidrograma de ingreso, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta el caudal pico, en qué horario se da, que es 75 metros cúbicos segundo, y la duración total del hidrograma. El segundo, vamos a generar las curvas HQ. Vamos a hacer de cuenta que estas son las curvas de nivel de la zona, ¿no es cierto? Ustedes lo vieron cuando delimitaron la cuenca por los IGN. Así tenemos 1145, que es la cota del arroyo, 1146, 1147, 1149, 1150. Entonces, vamos a hacer de cuenta que esta es nuestra obra de cierre. Entonces, vamos a averiguar ahora lo que son las áreas de cada una de esas curvas. Entonces, tenemos que entre 1145 y 1146 tenemos 10.000 metros cuadrados, 10.050 metros cuadrados. Así que ustedes pueden hacer en AutoCAD el hatch de esto. Entre los 1145 y 1147 tenemos 31.050 metros cuadrados. Para 1148 tenemos 43.050 metros cuadrados, es decir, abarca todo esto. Para 1149, 66.000 metros cuadrados, abarca todo esto. Y para 1150 tenemos 81.050 metros cuadrados, es decir, abarca todo esto. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la curva altura, volumen? Bueno, según la cota relativa, vamos a poner que la cota relativa del 0 está en 1147, el fondo del arroyo. Tenemos que el área de inundación, el fondo del arroyo, en el cota 0, la vamos a tomar como 0. Y luego tenemos las áreas de inundaciones que calculamos anteriormente de 10.000, 31.000, 43.000, 66.000, 81.000. Tengan cuidado que las áreas de inundaciones, es decir, el espejo que se forma superficialmente, es lo que abarca la curva de nivel, no la diferencia entre estas dos curvas de nivel, sino lo que abarca. Eso vamos a dibujarlo acá, pero creo que se entendió. Por ejemplo, en 1146 es todo esto, ¿no es cierto? La área para 1147 tendría que ser todo esto, abarcando también la de 1146. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Son los espejos de inundación. Y luego, el volumen almacenado va a ser según el promedio de estas dos áreas de inundación. ¿Se entiende? Vamos a hacerlo en un corte. Si nosotros tuviéramos la laguna de retardo que fuera como una pileta así, nosotros tenemos que el área de 1 metro, vamos a hacer que esto sea 0. Ahí está el 0, acá tenemos 1 metro, lo vamos a poner acá. Acá tenemos la cota 0. Acá tenemos la cota igual a 1 metro. Acá tenemos una superficie de 0, de área de inundación, y acá tenemos una superficie igual a 10.050. Entonces, el volumen encerrado entre la cota 0 y la cota 1 va a ser igual al promedio de las dos áreas por la altura. Es decir, 10.050 más 0 dividido 2 es 5.025 por la altura entre las dos áreas de inundación, 5.025 metros cúbicos. ¿Se entiende? Luego, para la tercera superficie de la cota 2, tenemos una superficie igual a 31.050 metros cuadrados. Acá me falta ponerle los metros cuadrados, ¿no? Pero bueno, estamos anotando. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen almacenado en la curva? Va a ser igual a 31.050 más 10.050 dividido 2 por 1, que es el almacenamiento. Eso va a estar almacenado en este sector. Y el almacenamiento total va a ser la suma de este sector más este.
¿Se entiende? Tengo que sacar esto. ¿Se entiende? Vamos a buscar la calculadora para que lo vean en cálculos. Es decir, en la segunda curva va a ser 31.050 más 10.050 dividido 2, 20.550. Como la diferencia de altura entre curvas es de 1 metro, esto hay que multiplicarlo por 1 metro, bueno, va a dar lo mismo, obviamente. Entonces tenemos el volumen entre la curva 1146 y 1147 es 20.550. Y el volumen al seno total corresponde al volumen de la curva 1146 y 1147 y la de 1146 y 1145. Entonces sería eso más 5.025. 25.575. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Vamos a completarlo. Para lo que es entre 3 y 2, tenemos 43.050 más 31.050 dividido 2, 37.050 más 25.575, tenemos 62, 25. Vamos a sacar el punto acá para no confundir, con una coma. Después tenemos por la otra curva 66.050 más 43.050 dividido 2, tenemos 54.550 más 6265, 117, 175. Después tenemos 81.050 más 66.050 dividido 2, 50 más 117.075, 190, 725. ¿Se entendió? Ahí ya podemos construir nuestra curva HQ, que va a ser esta. ¿Cierto? Tenemos la curva, perdón, no HQ, H volumen, perdón, H volumen o HS sería. Luego tenemos que calcular nuestra curva HCQ de salida. En este caso, vamos a generar dos curvas de funcionamiento. La curva de funcionamiento de 2 metros, de una alcantarilla de 2 metros por 2 metros, y una curva de funcionamiento de una alcantarilla de 4 metros por 1,50, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que nuestro caudal ecológico es 10 metros cúbicos por segundo, vamos a ver que para 10 metros cúbicos por segundo no se eleve demasiado de altura según el tirante de nuestro arroyo. Para el tirante de nuestro arroyo, según lo que vimos anteriormente en la característica del canal, para 10 metros cúbicos segundo, el tirante normal del arroyo es de 90 centímetros. Si nosotros utilizamos una alcantarilla de 2 metros por 2 metros, el tirante para 10 metros cúbicos segundos se nos va a 2 metros 20 aproximadamente. Lo que va a hacer que el tirante de agua se eleve demasiado. Si utilizamos una alcantarilla de 4 por 1,50, tenemos un tirante de 1,20 por ahí, que más o menos es lo que buscamos en el tirante. Y a la vez, para el caudal máximo de 30 metros cúbicos segundo, cuando te pasan 30 metros cúbicos segundo, después lo vamos a ver, vamos a tener un vertedero de salida. Para la alcantarilla de 2 metros por 2 metros se nos va a 9 metros de altura, se nos va muy alto. En cambio, que se me fue la flechita, para 30 metros cúbicos, la elevación es de 4 metros y medio. Esto es para dimensionar, para tener una idea. Teniendo en cuenta eso, vamos a utilizar una alcantarilla de 4 metros por 1,50. ¿Cierto? ¿Se entiende? Entonces, con eso vamos a ir, ustedes lo pueden hacer con la curva del HI8, vamos a ir seleccionando las distintas alturas y los distintos caudales, es decir, con la curva de funcionamiento, para hacer más fácil, como nosotros tenemos la curva H de almacenamiento con dividido cada 1 metro, lo podemos hacer buscando acá cada 1 metro nuestra curva de salida, ¿no es cierto? Es decir, a 1 metro el caudal de salida es 5 metros cúbicos, a 2 metros nuestro caudal de salida es de 14,60, a 3 metros nuestro caudal de salida va a ser igual a 21 metros cúbicos, a 4 metros y así sucesivamente. ¿Se entiende? Y así vamos a construir lo que es nuestra curva de salida. Y por último, vamos a generar un vertedero. Dijimos que un vertedero que iba a estar al 3 metros por encima. ¿Se entiende? Entonces,
Nuestro vertedero va a estar 3 metros por encima del fondo del canal y el fondo de la alcantarilla. Va a ser un vertedero de cresta ancha que lo vamos a dimensionar con 3 metros de ancho y 5 metros de ancho. Vamos a ver las distintas formas. Y el coeficiente de descarga es de 1,45. Para 3 metros de ancho tenemos, para la altura sobre el nivel del agua, sobre el nivel del vertedero, tenemos que a 1 metro descarga 4,35, 12,30, 22,60. Y en este caso tenemos el de 5 metros descarga por encima del vertedero, obviamente 6,00, a 1 metro 7,25, 20,51, 37,67. De estos dos vamos a elegir uno. Tengan en cuenta que le vamos a tener que sumar a lo que sale del vertedero lo que sale por la alcantarilla, es decir, si estuviera pasando overtopping, digamos. ¿Se entiende? Voy a poner pausa un segundo para abrir el Excel. Siguiendo con lo que estamos, entonces vamos, para hacerlo bien, ya nos queda acá, porque esto lo hacíamos en el pizarrón, vamos a crear las distintas curvas. La HQ de salida de la alcantarilla, la HQ de salida, tenemos que ir para 0,0, para 1 metro dijimos 5, para 2 metros vamos a poner 14,60. Este lo vamos a hacer en aproximado, pero usted puede sacar bien los valores de H y 8. Para 3 metros tenemos 22. Para 4 metros tenemos 28. Para 5 metros tenemos 33. Para 6 metros tenemos 35. Para 7 metros tenemos 38. No le erré, ¿no? Sí. Para 8 metros tenemos algo de 43 metros cúbicos segundo. Y a la vez vamos a tener, este sería si tuviera la alcantarilla sola, pero vamos a tener el vertedero, caudal de vertedero, metro cúbico segundo, que está a 3 metros por encima del arroyo, dijimos, ¿cierto? Es decir, en la cota 3. Entonces, ¿qué pasa? El caudal de vertedero, cuando la altura del agua es 0, hacia 0. Cuando la altura del agua es 1, es 0 porque está 2 metros más arriba. Cuando la altura del agua es 2, es 0. Cuando la altura del agua es 3, es 0 porque está justo en el nivel. Cuando la altura de agua es 1, tirante de agua en el vertedero, ¿cuánto es? Tirante de agua es 4 metros, tirante de agua de arriba del vertedero es 1. Entonces, bueno, el caudal del vertedero va a ser igual. Vamos a ver la formulita. ACD, el coeficiente CD, que es igual a 1,45, por el largo del vertedero, es decir, el ancho del vertedero, que dijimos que vamos a dotar el de 5 metros, por H, el de 3 medios, ¿no es cierto? ¿Cuál sería H? En este caso sería los 4 metros menos 3, que es donde está el 0 de nuestro vertedero, elevado a la 1,5, 3 medios, que es lo mismo. ¿Se entiende? Así tenemos 7,25. Cuando el tirante de agua en el A1 esté a 5 metros sobre el fondo del arroyo, va a estar a 2 metros por encima del vertedero. Entonces el caudal nuestro va a ser igual a 20,51 y así sucesivamente. Entonces nuestra curva de salida total, curva salida, va a estar dada por la suma de estas dos curvas, ¿no es cierto? Perdón, se corta junto. Va a estar dada por la suma de estas dos curvas. Esta y esta columna va a ser nuestra curva HQ de salida, que la tenemos graficada acá. Esta va a ser nuestra curva. Esta sería la curva cuando está la alcantarilla sola. Esta es nuestra curva de descarga del vertedero. Sumado a las dos va a ser nuestra curva de salida de nuestra laguna de detención. ¿Se entiende? Y ahora tenemos que calcular la curva H, la curva auxiliar, ¿no es cierto? ¿Cuál era nuestra curva H almacenamiento? La vamos a poner acá. La curva H almacenamiento era esta que habíamos calculado, ¿cierto? Vamos a ir acá. Para 0,
Ya lo tenemos acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Volumen total almacenado, vamos a ponerle AC, metro cúbico, es igual a 0, 5025, 25.575, 62, 625, 117, 175, 190, 725. Bueno, no hicimos para los otros valores, vamos a cortarlo ahí. Después, si nos quedamos cortos, deberíamos tener una curva de nivel más grande, ¿cierto? Y ahora vamos a calcular la curva auxiliar, que era 2S sobre el diferencial de tiempo más el caudal de salida. Sería 2S sobre diferencial de tiempo más caudal de salida. ¿Cuál era nuestra diferencial de tiempo? ¿Esto qué va a dar? Metros cúbicos segundo. ¿Cuál es nuestra diferencial de tiempo? Es el que habíamos asumido en el diagrama de la entrada, que lo habíamos elegido nosotros, ¿no es cierto? Igual a media hora. Vamos a volver acá. Acá está hecho el cálculo, tal cual. Pero bueno, lo vamos a hacer en el Excel. Tenemos 2 por el almacenamiento dividido el tiempo, sería media hora, serían 30 minutos por 60, porque tienen que pasarlo a metro cúbico segundo, más el caudal de salida, que es este. ¿Se entiende? Caudal de salida total. Y así sucesivamente para todo. Entonces así tenemos nuestras dos curvas. Tenemos una curva H, Q de salida. Tenemos las tres curvas, perdón. H, Q de salida. Versión, vamos a hacerlo con esta curva. Tenemos acá H, Q de salida, metro cúbico segundo, H, Q de salida. ¿Cuál es la otra curva que necesitamos nosotros? Que es dato, que tiene que ser dato. Eran tres, acuérdense de esto, son tres curvas que necesitamos. El diagrama de entrada, la curva HQ de salida y la curva H de almacenamiento. La curva, la otra que generamos nosotros es auxiliar, pero la que necesitamos nosotros es la curva H almacenamiento. Vamos a poner de vuelta acá. H hace. Y la curva auxiliar que va a ser la curva de 2S sobre diferencia del tiempo más caudal de salida versus caudal de salida. Nos conviene que estén ordenadas por dispersión. Agregar valor de X salida Entonces tenemos acá nuestra curva auxiliar, que es igual a 2 almacenamiento dividido, dividido diferencial de tiempo más caudal de salida y caudal de salida. Faltan las unidades. Esto es metro cúbico segundo. ¿Se entiende? Y a partir de ahí ya podemos hacer nuestro método de Pulse del ejercicio. ¿Cómo? Como hicimos anteriormente, nuestro ideograma de entrada, ¿cuál era? Vamos a venir acá. El ideograma de entrada es el siguiente. Vamos a poner a hacer acá el ejercicio directamente. Vamos a copiar de vuelta. Vamos a hacer la interpolación lineal para tenerlo tener los valores intermedios. Tenemos que siempre me olvido cómo es la interpolación lineal, perdón. Tenemos que 2 horas crece el caudal de 0 a 75 metros cúbicos. En 0,5 tenemos 0,5 por 75 dividido 2, 18,75. Y esto va a ser igual a
1875 más 1875. Esto va a ser igual a más 1875. Y acá tenemos 3 horas. En 3 horas tenemos 75. 0,5 tenemos 12,5. Entonces va a ser 75 menos 12,5. Y esto va a ser igual a así. ¿Se entiende? Eso ustedes lo pueden hacer de cualquier forma. O sea, no guarda acá, sino va quedando la tablita armada. ¿Se entiende? Acá tenemos nuestra otra curva dato, que era ¿cuál? El ideograma de entrada. Nos salió bien. Este es el ideograma de entrada. Así que acuérdense ustedes cuáles son las 3 curvas datos, ¿no es cierto? Este vamos a ponerle I para que no se confunden. Y este, el tiempo en horas. Las 3 curvas datos son el ideograma de entrada, la curva HQ y H de almacenamiento. Que este va a ser un dato posta, me salió. Va a ser un dato del diseño, es decir, del caudal que calculemos. Y estas dos van a ser datos, pero las vamos a calcular según nuestra laguna de retardo. O vamos a crear una laguna de retardo y vamos a generar una curva H almacenamiento, una laguna de retardo ya existente y le vamos a generar un cierre. Y vamos a generar nuestra curva HQ salida según lo que propongamos como salida de la laguna, ¿cierto? Y bueno, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Es la fórmula de método de Pulse, básicamente. Tenemos toda esta curva, vamos a generar la fórmula del método de Pulse. Primero, ¿cuál era? Teníamos, vamos a poner el I, J, es metro cúbico sobre segundo, y J más 1, metro cúbico sobre segundo, caudal de salida, J, metro cúbico segundo, el almacenamiento, J, metro cúbico segundo. Con esto que calculamos este valor 2 S J más 1 sobre diferencial de tiempo más el caudal de salida que está en metro cúbico segundo. Con esto, el caudal de salida era también J más 1. Con esto podemos calcular J más 1. ¿Con qué lo calculamos? Con la curva auxiliar. Esta función es la que tenemos que calcular según el método de Pulse. Esa función sale, vamos a ver acá. Esa función vendría a ser este término, digamos. Y esto es el dato nuestro. ¿Se entiende? Entonces, IJ va a ser igual siempre al cabo del que ingrese. IJ más 1 va a ser igual siempre al valor que sigue. ¿Se entiende? El caudal de salida en el tiempo 0 es igual a 0. El almacenamiento en el tiempo 0 es igual a 0. Este término, ¿cómo se calcula? Se calcula según la formulita, el método de Pulse. Va a ser igual a I más IJ más 1 más 2 veces el almacenamiento. Perdón, se cortó y justo me interrumpió. Entonces, este término lo calculamos según la fórmula del método de Pulse, que es igual a I, J más IJ más 1 más 2 veces por el almacenamiento dividido diferencia de tiempo, que era 0,5 o sería 30 minutos por 60 para pasar los segundos. Imagínate. Menos el caudal de salida en tiempo J. Lo tenemos así, 1875. ¿Qué tenemos que hacer con este 1875? Ir la curva HQ. Perdón, la curva HQ. La curva auxiliar, ¿no es cierto? 1875 estaría acá. Si podemos interpolar
en el anterior. Tenemos que de 43, vamos a hacerlo acá, 43,02 menos 10,58, obtenemos el almacenamiento, no, perdón, el caudal de salida de 14,60 menos 5. Nosotros tenemos un valor de 18,75, de 18,75 menos 10,58, vamos a obtener el valor de esto por esto dividido esto. Sería 2,41, el valor que vamos a tener que tomar sería 2,41 más 5. Es decir, el caudal de salida es 7,42. Si ustedes lo pueden automatizar, hacerlo en un papel, etc. Esto es como una anotación mía, digamos. 7,42, el JJ más 1 va a ser igual al J1, I en el tiempo que sigue. QJ, perdón, en el tiempo que sigue. 7,42. Ese J, como lo vamos a determinar, lo vamos a despejar de esta formulita. Va a ser igual a 18,75 menos el valor calculado anteriormente. Todo eso por diferencial de tiempo, 30 minutos por 60 segundos, dividido 2. ¿Se entiende? Es el valor del almacenamiento. Luego volvemos a calcular este término, 60,16. Volvemos a calcular el J más 1. Tenemos 60,16. 60,16 está entre estos dos términos. Entonces tenemos 91,58 menos 43,02 es igual a 22 menos 14,60. Si tenemos nosotros que nuestro era 60,16 menos 43,02, nos da un valor de 2,611 más, en vez de sumar ese, tengo que sumar 14,60, 17,21. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Ahora nuestro valor va a ser 119,49. 119,49 está entre estos dos valores. Está entre 165,44 menos 91,58, que es igual a 35,25 menos 22. Y este valor nuestro es de 119,49. 119,49 menos 91,58. 5,06. Le tengo que sumar los 22. 27,01. ¿Se entiende? Entonces el valor aquí va a ser de 27,01. Fíjense cómo se va atenuando. Tenemos 56 metros cúbicos segundo. Ya tenemos 27. Y así sucesivamente. ¿Quieren que lo hagamos todo completo? Lo hacemos todo completo. Pero está todo desarrollado en la clase. Pero fuimos más adelante. ¿Se entiende? Acá estamos por este valor de 27 cuando teníamos 50 y algo. ¿Se entiende? Y así vamos a obtener nuestro caudal pico de 50 metros cúbicos segundo. ¿Cuál era lo que necesitábamos que sacara? Necesitamos que se reduzca a 35 metros cúbicos por segundo. Es decir, necesitamos todavía achicar más nuestro vertedero de descarga. ¿Cierto? Es decir, si nosotros llegamos a este lugar, a este resultado, nosotros debemos haber obtenido 35 metros cúbicos segundo. ¿Qué pasó acá? No es posible cumplir la condición. A la vez, si tenemos 50 metros cúbicos por segundo, obtenemos una altura de 4,5 metros. Lo máximo que podríamos inundar era 5 metros, ¿no es cierto?
Es decir, en lo que es la altura estaríamos cumpliendo, es decir, no estaríamos inundando la elevación, pero no estaríamos cumpliendo lo que es el hidrograma de crecida. ¿Qué se tiene que hacer acá? O se adapta este hidrograma máximo de crecida, de salida, digamos, de 50 metros cúbicos por segundo en vez de los 35, o se hace un vertedero de descarga con una salida auxiliar, para no inundar esto, y descargarlo más adelante. No sé si se entiende. Así nosotros tenemos nuestra laguna, vamos a hacer en planta así. Nosotros tenemos el arroyo, nuestra laguna acá, vamos a hacer la hora de cierre, nuestra laguna, que llega a un determinado nivel porque acá hay unas construcciones. No puede llegar más a eso. Eso estamos cumpliendo bien, pero acá deberíamos sacar 35 metros cúbicos por segundo por este lado y estamos sacando 50 metros cúbicos por segundo. Háganse de cuenta que acá hay otra población. Solamente el cauce tiene capacidad para 35 metros cúbicos por segundo. Estamos sacando 50 metros cúbicos por segundo. ¿Qué podríamos hacer para sacar 35 metros cúbicos por segundo? Achicar un poco más la alcantarilla o el vertedero. Pero ¿qué va a pasar? Se nos va a ir más arriba la altura y nos va a inundar esta casa. Entonces no va a quedar otra que hacer un vertedero auxiliar lateral y hacer un canal auxiliar que lleve los escurrimientos auxiliares de desborde pasando a la localidad. Esto hay que evaluar cómo es aguas abajo para poder hacerlo. ¿Se entiende? Pero el resultado o la conclusión de este ejercicio es que no se podría atenuar eso sin hacer otra obra auxiliar, porque si no vamos a elevar aguas arriba el tirante de agua y aguas abajo no vamos a cumplir la condición. ¿Se entendió? ¿Y cómo? Acá a lo mejor no entendieron de dónde salió este gráfico. Este gráfico es la curva HQ de salida, ¿cierto? Con la curva HQ de salida y el caudal pico máximo, que es de 50 metros cúbicos por segundo, podemos ingresar con 50 metros cúbicos por segundo y obtenemos la altura máxima que llegó la laguna. Llegó algo ahí de 4,55 metros. ¿Se entiende? A la vez, con la curva H de almacenamiento, podemos entrar y ver lo máximo que se almacenó en la laguna. Va a ser también correspondido a 4,5 metros de elevación. ¿Se entiende? Básicamente esto son los ejercicios que van a tener que hacer ustedes. Van a tener que ir jugando con las curvas HQ descarga y H de almacenamiento y ver si se le genera el amortiguamiento deseado o no. Se puede predimensionar la laguna, pero los métodos predimensionados, que lo vamos a ver ahora más adelante en 2 o 3 presentaciones, son muy aproximados. No queda otra que ir eh, haciendo prueba y error, teniendo bien un Excel o un HG, en HMS, a prueba y error no queda otra, digamos. Por más que predimensionemos, vamos a tener un valor inicial para poder hacer prueba y error, pero vamos a tener que ir jugando con el área de la laguna y las estructuras de descarga, tanto su tamaño como en las cotas en donde están. ¿Se entiende? Tal vez a lo mejor ustedes podrían tener otra combinación de alcantarilla o vertedero acá que cumpla con las dos condiciones. Esto hay que evaluarlo, digamos. Ahí se nota que eh, rápidamente sube el volumen evacuado, ¿no? A lo mejor se puede achatar más todavía, pero al achatar más se va más almacenamiento. Bueno, es una cuestión de evaluar. A lo mejor se puede excavar más en la laguna de retardo para tener más almacenamiento y cambiar la curva H volumen, ¿se entiende? En vez de que tengan la misma altura, pero el volumen sea mayor. Al ser mayor el volumen, va a retardar más todavía, ¿se entiende? Es decir, son bastante distintas variables que pueden ir utilizando. Bueno, el prediseño de los reservorios, como dijo recién, en primer lugar tenemos que calcular los diagramas de diseño para las distintas recurrencias de ingreso y definir los caudales de salida, o cuáles son las condiciones previas al desarrollo que se ha generado y demás. Y finalmente definir prueba de error de diferentes variables. Básicamente, es lo que venimos hablando recién. La relación área-elevación, la posición de obra de descarga, tipo de laguna, etc. Es decir, si tuviéramos los diagramas de entrada y salida, vamos a hacer los ejes del gráfico, tuviéramos el diagrama de entrada
y más o menos predimensionamos el hidrograma de salida, podemos tener una noción del volumen a almacenar. Pasa que este hidrograma de salida es difícil predecirlo porque va a depender también, el caudal de salida depende de la altura y la va a depender de las características topográficas. Por eso es muy difícil predecirlo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo calcular el almacenamiento? Lo estuvimos viendo para cuencos de tensiones regulares o irregulares. Podemos utilizar la fórmula que hicimos anteriormente de las diferencias de altura y un promedio de las áreas. Básicamente utilizamos siempre esto por lo general. Pueden utilizar esta formulación para algo más aproximado, pero utilizando esta va a ser similar. Si no, hay una fórmula de aproximación a través de unos gráficos que están en la bibliografía, que son para cuencos rectangulares, que relacionan el ancho, la altura, por un coeficiente C. Pero no es algo muy difícil calcular la curva topográfica. Yo te recomiendo que la hagan midiendo las áreas. Ahora con AutoCAD y demás se pueden hacer fácilmente. Esto era abacos para calcular las áreas cuando era más complicado, ¿no? Por ejemplo, estas son lagunas rectangulares con relación largo-ancho de 3,1 y esta es 4,1. Tenemos ahí, según los taludes, si HB, la pendiente 1, 2, 3, 4. Ahí vamos a obtener con el ancho y el talud, obtenemos el coeficiente C que luego se va a multiplicar se va a utilizar en esta formulita. Con H es la altura. Pero es bastante aproximado hacerlo en AutoCAD midiendo las áreas con las áreas medidas. Es bastante sencillo, ya se queda tranquilo uno que lo hizo bien, porque acá mete el dedo y cualquier cosa. La forma bueno, esto también como para premencionar las distintas formas que pueden tener nuestras lagunas, rectangular, forma circular, triangular, etcétera. Eso lo van a definir según la topografía básicamente y el lugar donde pueden hacerlo ustedes. Si es natural, obviamente va a ser algo más similar a esto. Si es algo artificial, bueno, van a tener que ver cómo se adapta a su territorio topográficamente y también según la infraestructura que tengan alrededor, las construcciones o parques o no. Y luego acá hay algunas formulaciones para predimensionar. En el práctico no lo vamos a hacer, es decir, yo lo voy a hacer predimensionar, diseñar unas lagunas de retardo, pero ustedes lo pueden diseñar de la forma que quieran. No necesariamente lo tienen que hacer con alguna de estas formulaciones, solamente se presentan porque están en bibliografía y muchas veces se utilizan, pero básicamente ahora con la computación y con el tema del GHMS se van cargando por prueba y error. Pero bueno, básicamente lo que hacen estas formulaciones para predimensionar es teniendo en cuenta el caudal pico ingresado, el caudal pico de salida que se necesita, el tiempo de base del hidrograma ingresado, se obtienen así los almacenamientos máximos y básicamente el almacenamiento máximo necesario. ¿Se entiende? Y estas son las distintas variables. Hay un montón de formulaciones, van a ver que hay distintas formulaciones porque no es algo tan directo, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer un ejemplo, pero bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque como les digo, no lo vamos a ver en el práctico, pero es para que ustedes vean cómo se aplican las formulitas. Por ejemplo, se supone que para una precipitación de diseño de 50 años de retorno de 88,9 milímetros en una cuenca urbana de 20,23 hectáreas, obteniendo un hidrograma de crecidas de 6 metros cúbicos segundo, que se ocurre en un tiempo de pico de 30 minutos. Se debe dimensionar una laguna de tensión para reducir el pico de crecida a aproximadamente 3,4 metros cúbicos segundo, es decir, de los 6 metros cúbicos segundo a 3,4 segundos. Se utilizará un vertedero de cresta ancha de salida con un coeficiente C de 1,77. Es necesario que el tirante de agua para encima del vertedero no exceda los 2 metros. Se propone en primer lugar un cuenco de tensión trapezoidal con una relación de longitud-ancho igual a 4 metros y taludes con relación 3,1, 3 veces horizontal, 1 vertical. El área de superficie del embalse de la cresta del vertedero será de 3.716. El volumen precipitado va a estar dado por 88,9 milímetros, paso a 2 metros, por las hectáreas de la cuenca, 17.984,47 metros cúbicos. Se propone dimensionar el almacenamiento máximo, el ancho del vertedero y tirante máximo según las formulaciones de Curret and Anaka.
Esto, también para tener en cuenta, es un predimensionamiento, es para tener una idea, pero luego hay que verificarlo, digamos, porque yo vi trabajos a veces que dimensionan la laguna de retardo con esto, ¿no? Y eso está mal. Esto es solamente para predimensionar, para tener un, algo de inicio, un punto de partida como para hacer la prueba y error, pero solamente es eso. Entonces la formulación de Curry-Ancan teníamos el almacenamiento máximo, el volumen escurrido, el caudal pico eh, de salida y el pico de salida, el pico de ingreso, ¿no es cierto? Ese es para calcular el almacenamiento máximo. Para la altura máxima, tiene en cuenta el almacenamiento, el volumen escurrido, también los caudales, pico y de ingreso y de salida, de vuelta el volumen escurrido, el ancho de la laguna, el C, que venía a ser el coeficiente que se saca de la tablita esta, que vimos anteriormente, y luego para el ancho de vertedero, esta formulación, que también relaciona más o menos la misma forma. Y básicamente se trata en reemplazar la fórmula, digamos. Entonces tenemos para lo que es el almacenamiento máximo, ese máximo, tenemos 0,922 menos 0,187, las relaciones del caudal pico de salida y el ingresado, nos da esto multiplicado por el volumen escurrido, obtenemos que el almacenamiento máximo, es decir, el volumen que nosotros necesitaríamos en nuestra laguna sería de 8.560 metros cúbicos. La altura máxima vendría a ser de 1,90 y la longitud máxima, o ahí se me borra la página, ahí sacamos el C, la longitud del ancho del vertedero de 0,73. Pero esto era un predimensionado, a esto hay que verificarlo, ¿no es cierto? Entonces, con la método de Pulse se verifica lo anterior. Esto dejamos siempre una clase, un ejercicio para hacer en clase para que ustedes lo verifiquen con los datos anteriormente. Otro método predimensionado es el que dijimos anteriormente, que teniendo en cuenta el ideograma de entrada y el cabo de salida, calcular el volumen almacenado, que venía a ser la diferencia entre el volumen de ingreso y el volumen de salida, digamos, entre los dos ideogramas. Y bueno, esto es ahora, como que ya terminamos la clase, estos venían a ser algunos tipos de reservorios offline que decíamos anteriormente, que es cuando tenemos en el río una estructura de control, tenemos una estructura también de salida de caudal, almacenamos temporalmente en una laguna, en un lugar que no se puede almacenar, que se puede almacenar, y luego tenemos una estructura de salida y un spillway que sería un vertedero de emergencia. ¿Por qué es esto? Porque hay algo acá en el río que no se tiene que inundar o demás. O puede ser también porque necesitamos hacer algo con esta laguna, un riego, generación eléctrica, etc. Esas son las lagunas offline. Pero van a funcionar lo mismo que las otras lagunas, nada más que se dimensionan teniendo en cuenta que un caudal de salida que vamos a sacar, ¿no es cierto? Es decir, vamos a tener una estructura de control donde va a pasar determinado caudal y el resto del caudal va a pasar por esta laguna. No sé si se entiende decir. Vamos a hacer cuenta que acá vengan 50 metros cúbicos por segundo. El río siempre deja pasar 30 metros cúbicos por segundo. Todo el resto va a ir a la laguna. Entonces, el ideograma de entrada le vamos a restar lo que va directamente al río. Y lo que va a ingresar a la laguna va a ser esto acá. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que vimos anteriormente y estos son otros métodos de predimensionamiento que no los vamos a utilizar. Se tienen que concentrar básicamente en los dos ejemplos que vimos anteriormente. Y acá por último un ejemplo de una laguna de retención fuera de un área, perdón, tengo una cuenca con un área de aporte de 4.500 metros cuadrados aproximadamente, un poquito más, un coeficiente de escorrentía de 0,68, el tiempo de concentración de cuenca es de 25 minutos. El escurrimiento de la cuenca se ve atravesado por una ruta, que debe ser esta, donde existen dos alcantarillas. La primera deja pasar 1,13 metros cúbicos segundo y la alcantarilla B deja pasar 0,85 metros cúbicos segundo. Esta sería la A y esta la B. Si el caudal pico de la cuenca para 100 años de recurrencia es 8,72 metros cúbicos segundo, el volumen es tanto, determina el volumen de almacenamiento fuera de línea requerido para que la alcantarilla no se vea excedida. ¿Se entiende? Es decir, vamos a tener
el río, una de diversión, acá una laguna de retardo y una salida para que las dos alcantarillas no se vean sobrepasadas en el caudal. Entonces acá vamos a ver el tiempo de diversión, está bien, que va a ser igual el caudal 1, caudal de una alcantarilla, dividido el caudal pico por el tiempo de concentración, es decir, el tiempo 1 es 3,23. El volumen de salida va a estar dado por la formulación, estamos utilizando esta fórmula, ¿no es cierto? Vamos a trabajar en esa formulación y vamos a tener el volumen de salida. ¿Eh? Perdón, no el volumen de salida, sino el volumen del almacenamiento. Como dije, esto no lo vamos a ver porque esto lo podemos calcular fácilmente con el método Pulse. Todo esto son las fórmulas de predimensionamiento de cada una de las cosas. ¿Eh? Otra fórmula para trabajar con las lagunas de retardo es a través de los software. En este caso el GHMS es el que vamos a utilizar, el que utilizaron anteriormente para calcular los caudales, que es muy fácil y utiliza el método Pulse también. En el software GHMS teníamos un icono de reservorio, que ahí vamos a clicar. En el reservorio nos va a pedir lo mismo que nos pide en el método Pulse, una curva de estructura de salida, una curva de elevación. Es decir, en primer lugar tenemos cómo va a calcular, perdón. Nos va a pedir las tres cosas que les dije anteriormente, que vengo repitiendo, pero tenemos distintas fórmulas de calcular eso. Por ejemplo, el método para calcular la curva de salida tenemos, podemos ingresar nosotros una curva de descarga, podemos ingresar qué estructura de control vamos a poner o podemos especificar una función. La curva de descarga la vamos a calcular HQ salida y se la vamos a cargar manualmente. La curva de estructura de control tiene distintas opciones, podemos poner un orificio, una alcantarilla o un vertedero, donde solamente vamos a tener que poner el diámetro del orificio, el diámetro de la alcantarilla o el ancho del vertedero. Y el HMS va a calcular la curva de salida. El método de almacenamiento es qué curva vamos a poner, si la curva de elevación, área y descarga, la curva de elevación, almacenamiento de descarga o curva de almacenamiento de descarga. Por lo general utilizamos esta, ¿no es cierto? Almacenamiento de descarga, o perdón, utilizamos la elevación de descarga. ¿Eh? Elevación área y la descarga la calcula eso. Perdón, este es el método de cálculo. El método de descarga de salida, la elevación de descarga o la elevación área. Vamos a ver cuál utilizamos, ¿no es cierto? Y luego, si las condiciones, vamos a poner siempre que lo que ingresado es igual a lo de salida. Acá tenemos, por ejemplo, si ponemos estructuras de control de salida, en vez de generar una curva, podemos agregar outlets, que vienen a ser la cantidad de salidas, que pueden ser alcantarillas o orificios, spillwell, que vienen a ser los vertederos, dump dump, que vienen a ser los vertederos presos, o pumps, que vienen a ser una bomba. Y luego tenemos varias opciones más, como ser dam break, que es para simular la rotura de presa, que no lo vamos a usar, la filtración de la presa, que no lo vamos a utilizar, evaporación no lo vamos a utilizar, etc. Lo que vamos a utilizar siempre son estos dos, y bueno, si quisiéramos utilizar una bomba también lo podríamos hacer. ¿Eh? La simulación se hace igual de lo que vimos nosotros en el método Pulse. Estas son las curvas que utiliza, digamos, para generar la curva auxiliar y demás. Bueno, como último, estos son los ejemplos más cercanos en Córdoba, en Rosario, de lagunas de retardo, de lo que venimos hablando. Esto, por ejemplo, en Chaján, en lagunas de retardo rurales. Y esta es en Rosario, en lo que es el arroyo Ludueña. Esto se ve desde la autopista. Esta es una laguna de retardo un poquito más grande, ¿no? Casi una de balde. Y esas son las que hay de forma en la zona rural. Acá ustedes le pueden ver, este es en corralito, es sencilla, es un cierre de tierra que tiene que estar compactado, una alcantarilla circular o rectangular que utilice el descargador de fondo y a la vez por amortiguar los caudales. Por ejemplo, esto es lo que se ve de arriba. Acá estaría todo el cuenco disipador previo a un camino para que el escurrimiento que venía anteriormente, con mucha pendiente, no corte el camino ni erosione aguas abajo. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa me consultan. Y si quieren, hacemos un videito del
GHMS y cómo modelar que si no estuvo muy claro de cómo modelar lo que es las lagunas de retardo. Pero es básicamente muy sencillo, lo voy a repetir de vuelta acá. Tenemos los distintos métodos, lo que tenemos que cargar son las curvas de HQ salida y la curva de elevación área. Acá se le va a generar. Vamos a cerrar y hacer un ejemplo así ya queda. Bueno, para hacer directamente el ejemplo, así ya lo tienen claro. Por ejemplo, tenemos el grupo, la modelación que habíamos hecho anteriormente, la cuenca entera, la cuenca separada, es lo mismo. Por ejemplo, si le agregamos una laguna de retardo, un embalse, lo vamos a agregar acá, vamos a poner laguna 1. Obviamente, ahora la cuenca va a tener que estar, la vamos a desconectar a la salida y la vamos a conectar a la laguna. Y a la laguna la vamos a conectar a la salida. Entonces ahora que tenemos que hacer es generarles las curvas a la laguna. Primero, ¿qué le vamos a elegir? El método para calcular la curva de salida. Le vamos a poner una estructura de salida. Cambiar. ¿Qué le vamos a agregar? Una alcantarilla. Vamos a ver después si nos da la alcantarilla, ¿no? Cuando pongamos esto nos va a aparecer acá el outlet, es decir, la 1, el outlet. Y ahí vamos a apretar outlet 1 y nos va a dar la opción de poner orificio o alcantarilla. Vamos a poner alcantarilla y esto van a ver que es igual al HI8. No van a tener no calculo el overtopping, pero lo demás es igual. El largo de la alcantarilla vamos a poner que sea de 10 metros. El diámetro, vamos a poner una cuadrada, box. El ancho y el alto lo vamos a poner 2 metros por 2 metros. Vamos a poner grande, porque es una cuenca grande en realidad. No sé qué va a pasar, nos estamos haciendo a ojo. Le vamos a poner una altura de elevación, le vamos a poner igual a 0,5. Entre una coeficiente de entrada, que es el caso V que teníamos anteriormente, yo no me acuerdo bien, pero era 0,5. Outlet de elevación, le vamos a poner 0, independiente. Coeficiente de salida, le vamos a poner 1. Y el N de Manning, 0,013 porque es de hormigón, ¿no es cierto? Y acá podemos poner la cantidad de alcantarillas una al lado del otro. Vamos a poner que hay 3 alcantarillas. Y por otro lado hay que generar la curva de área, elevación área para calcular la curva H de almacenamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a generar la curva H de almacenamiento? Vamos a ir a componentes, pares de datos y vamos a buscar elevación área. Vamos a generar una, laguna 1. Entonces acá le vamos a elegir laguna 1. Obviamente si cliqueamos acá, vamos a ir a la tabla y vamos a ver que está vacía. Lo que tenemos que hacer es llenarla. Fíjense que el área está cada 10.000 metros cuadrados. Entonces vamos a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5. Área dividido en 1000 metros cuadrados. Es decir, si yo pongo acá 2, en realidad estoy poniendo 2000 metros cuadrados. Si estoy poniendo acá 50, 50.000 metros cuadrados y así sucesivamente. Vamos a poner los valores al tuntum. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, ahí tenemos todos los datos para modelar nuestra laguna de retardo. ¿eh? No nos faltaría nada. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es modelar de vuelta. ¿Qué pasa? En este caso, como pusimos las cosas a ojo, ¿no? Ni me acuerdo yo cuánto es el diagrama de salida de la cuenca. ¿Qué nos dice? Pero esto es para que ustedes vean los errores. Dice que la altura de elevación computada en la laguna, es decir, excede el máximo valor de la tabla de la laguna del H almacenamiento, H área que pusimos nosotros. ¿Se entiende? Entonces tiran un error ahí. Quiere decir eso, que cuando estaban calculando el método de Pulse, no tuvo más valores para interpolar la curva H almacenamiento, la curva auxiliar. Es decir, se estaría elevando el agua más de 5 metros de nivel. Esto estamos haciendo un ejercicio, le vamos a poner que esté 7 metros, le vamos a poner algo mucho más grande, 50.000 metros cuadrados.
¿eh? Ustedes pueden visualizar cómo va quedando la curva H salida. Fíjense que nos habíamos ido con muy poquito y al se agrandó, es como que inundó todo. ¿Se entiende? Pero es solamente para el ejercicio. En este caso, no hubo problemas con la curva H de almacenamiento, calculo bien. Entonces, si cerramos, se terminó la modelación, nosotros tenemos que en la cuenca, ¿cuánto salía? Yo no me acuerdo cómo era el... Algo ahí tocado acá. Yo había tocado el tema es... Con razón, no había... Yo le había puesto toda una precipitación que dura mucho tiempo. Le vamos a poner que dure... Claro, se estaba cada 12 horas. Bueno, yo agarro un ejemplo también. Lo vamos a hacer una precipitación que dura una hora. Vamos a poner que llueve en la cuenca 50 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5. Todo esto lo vamos a borrar. Con razón, no alcanzaba. No iba a haber la única que alcance. Che. Bueno, ahí va a llover en realidad 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 milímetros. Vamos a modelar de vuelta. Igual, entonces tenemos que en la cuenca, ahora sí va a haber un hidrograma. Tenemos un hidrograma de salida de la cuenca, es decir, llovió una guasada, ¿no es cierto? De 1300 metros cúbicos por segundo. Ahora si vemos nuestra laguna de retardo y vemos el gráfico, vamos a tener dos gráficos. Por un lado, lo que es el caudal evacuado. Acá ven que pusimos un área muy grande que se evacúa, se atenúa un montón, de 1200 pasa a 300 metros cúbicos segundo. No, a 150 metros cúbicos segundo, es decir, la atenuación es muchísima. Y a la vez, en este gráfico de arriba vamos a tener el volumen, acá está en verde, el volumen de la laguna, a pasar el tiempo, y la altura de elevación de la laguna, ¿no? Que llega hasta 5 o 6 metros, pues como ahí pusimos una elevación, un área muy grande, se amortigua todo el volumen ahí. ¿Eh? ¿Se entiende? Pero básicamente ese es el uso de la laguna de retardo en el programa HI8. Si le queremos cambiar los valores, por ejemplo, vamos a poner acá 10.000 para que no sea tan exagerada la curva. Vamos a verla ahora, que sea una cosa así. Lo modelamos de vuelta. Vamos a ver. Bueno, ahora para la modelación, ¿qué pasó? Achicamos el volumen de la laguna y de vuelta pasa que se nos excede la altura de la laguna. ¿Se entiende? Vamos a poner 25.000. Obviamente lo que estamos haciendo es totalmente una aproximación. Debe ser básicamente para que aprendan a usar o sepan cómo se aplica la laguna de retardo en el software HMS, que es básicamente muy simple, digamos. Tienen que tener la curva área de elevación, que la generan acá, en componente, datos, para el Data Manager, así, pares de datos. Acá eligen elevación área. Y luego la estructura de control la eligen según la estructura que quieran ustedes. O una salida, que puede ser orificio de alcantarilla, o puede ser un, eh, un vertedero, etc.